Almas Muertas es una novela de sátira publicada en 1842. Gogol la concibió como un poema en prosa. Planeó hacer una trilogía, aunque solo completó el primer volumen, mientras que el segundo está inacabado y el tercero nunca se escribió. Su trama tiene elementos del género picaresco, con un narrador omnisciente que interrumpe el desarrollo de los acontecimientos a propósito para indagar y cuestionar más sobre los conflictos de la sociedad rusa de esos ayeres. Libro primero. La historia gira en torno a Pavel Ivanovich Chichikov, un hombre de mediana edad y de nivel socioeconómico medio, que llega a una pequeña provincia rusa denominada simplemente N, con un plan secreto. Chichikov se presenta como un trabajador retirado y se gana la confianza de los funcionarios locales y terratenientes mediante halagos y cortesía, sin revelar su verdadero interés. Su esquema consiste en adquirir almas muertas, siervos campesinos atados a la tierra que han fallecido, pero que aún figuran como vivos en los registros oficiales, ya que los censos se realizaban de manera infrecuente cada 10 años aproximadamente. Los terratenientes debían pagar impuestos por estos siervos hasta el siguiente censo, por lo que venderlos representaba un alivio financiero para ellos, mientras que Chichikov planea hipotecarlos como si estuvieran vivos para obtener un préstamo sustancial y enriquecerse rápidamente. Chichikov visita varias fincas para negociar estas compras, encontrándose con una galería de personajes excéntricos que representan arquetipos de la sociedad rusa del siglo XIX. Por ejemplo, Manilov, un terrateniente soñador, amable pero ineficaz, que vive en un mundo de fantasías y accede fácilmente a vender sus almas muertas por cortesía. Koroboshka, una viuda avara y desconfiada, obsesionada con el dinero, que negocia duramente y teme ser engañada. Nozdriov, un jugador compulsivo, mentiroso y caótico, que complica las transacciones con sus locuras y termina revelando parte del plan de Chichikov. Sobakevich, un hombre tosco y calculador, que valora todo en términos materiales y regatea ferozmente, describiendo a sus siervos muertos como si fueran mercancía de calidad. Pliushkin, un avaro patológico que vive en la miseria extrema a pesar de su riqueza, acumulando basura y representando la decadencia de la época. A lo largo de estas visitas, Gogol describe con humor y detalle vívido las costumbres, la burocracia y la corrupción rural. Chichikov logra adquirir alrededor de 400 almas muertas y las registra legalmente en la ciudad. Inicialmente es celebrado como un hombre de negocios exitoso, pero pronto surgen rumores. Se especula que planea fugarse con la hija del gobernador o que es un espía o falsificador. El pánico se extiende cuando se descubre que las almas son muertas, lo que lleva a su ostracismo.
se revela el pasado de Chichikov, un exfuncionario que fue despedido por sobornos y que busca redimirse económicamente a través de este fraude. Finalmente, huye de la ciudad en su carruaje, simbolizando la fugacidad de sus ambiciones, mientras el narrador reflexiona sobre el alma rusa y la vastedad del país. Libro segundo, fragmentado. Chichikov continúa su huida hacia otra región de Rusia, donde intenta retomar su estafa. Ayuda a un terrateniente llamado Tentetnikov a ganarse el favor del general Betryshev para casarse con su hija Ulinka, visitando a parientes como el coronel Koshkaryov, conocido por su peculiar colección de animales disecados, y a Piotr Petrovich Petuk, hombre que no tiene reparos en disfrutar a pesar de estar muy endeudado. Su patrimonio no es tan rentable como podría ser, pero satisface todos sus apetitos y se asegura de compartir generosamente con sus amigos. Chichikov encuentra más personajes peculiares, como el depresivo Klobiev, de cuya tía intenta falsificar un testamento para heredar. En Capítulos Perdidos es arrestado por fraude, pero recibe el perdón gracias a la intervención del bondadoso Murasov, un millonario piadoso que lo insta a redimirse recolectando limosnas para una iglesia. El libro termina abruptamente a mitad de una oración con un príncipe pronunciando un discurso contra la corrupción en el gobierno ruso. Estos fragmentos muestran un intento de Gogol por redimir a Chichikov, pero el autor destruyó la mayor parte del manuscrito antes de su muerte. No obstante, la novela se vale del viaje de Chichikov como excusa para señalar la vulgaridad de la sociedad. Gogol escribió Almas Muertas entre 1835 y 1842, durante el reinado del zar Nicolás I, un periodo de conservadurismo y censura estricta en el Imperio ruso. La obra se enmarca en la era preemancipatoria de la servidumbre, serfdom, un sistema feudal que ataba a los campesinos a la tierra de los nobles, tratándolos como propiedad que podía comprarse, venderse o hipotecarse. En el siglo XIX, los siervos constituían hasta el 80% de la población campesina en muchas regiones, y los terratenientes pagaban impuestos basados en censos irregulares. El último, antes de la novela, fue en 1833, lo que generaba anomalías como las almas muertas, siervos fallecidos, pero aún grabados fiscalmente hasta el siguiente censo. La novela evidencia implícitamente la ineficiencia burocrática y la deshumanización de la servidumbre, que impedía la modernización agrícola y fomentaba abusos físicos, emocionales y sexuales contra los siervos. Aunque la emancipación de los siervos no ocurrió hasta 1861, bajo Alejandro II, ya había voces reformistas, influenciadas por la Ilustración europea y el fracaso de la invasión napoleónica,
de 1812 que exponían las debilidades del gobierno ruso. Gogol, influido por el romanticismo y el realismo emergente, redactó la obra en Roma, donde estaba exiliado desde 1836. El libro refleja el estancamiento social posterior a la revuelta decembrista, un levantamiento de 1825 que intentó establecer una monarquía constitucional, pero que fue reprimida por el zar Nicolás I. Por este y otros acontecimientos, la obra señala los errores de la nobleza al aferrarse a privilegios obsoletos y los errores de la burocracia, que era un nido de corrupción. Gogol buscaba, de alguna manera, contribuir a la reforma de la sociedad a través de su pluma. Gogol motivó la escritura de Almas Muertas influenciado por Pushkin, quien le proporcionó la idea basada en un caso real de fraude con siervos muertos. Gogol buscaba diagnosticar y parar el envilecimiento de su generación, enfrentando la pochlots, un tipo de tendencia en Rusia que describe la vulgaridad autocomplaciente, el mal gusto, la banalidad o una mezquina maldad disfrazada de ingenio o profundidad. Se refiere a una forma de superficialidad y mediocridad que busca la aprobación social sin un mérito real, a menudo manifestada en la cultura de masas, el arte pretencioso o la falta de autenticidad. La estructura de una trilogía definía mejor el porqué de cada parte. El primer volumen exponía los problemas, una figura del infierno de Dante. El segundo mostraría la purificación, el purgatorio. Y el tercero, la redención, el anhelado paraíso. Pero su crisis interna y problemas de salud impidieron que la terminara. La publicación fue motivada por su exilio en Roma, donde escapó de la presión gubernamental rusa y por su ambición de ofrecer soluciones a la enfermedad post-invasión napoleónica, al deterioro de los valores en su comunidad. Sin embargo, tras la recepción mixta, Gogol se volvió más conservador, publicando pasajes escogidos de mi correspondencia con amigos de 1847 para defender con nobleza su visión. Su motivación última era espiritual. Veía la literatura como un medio para elevar el alma. Gogol quemó el manuscrito completo del segundo volumen poco antes de su muerte en 1852, bajo la influencia del párroco Matvei Konstantinovsky, quien lo convenció de que su contenido era pecaminoso. Por esta razón, solo sobreviven fragmentos reconstruidos de sus cuadernos, haciendo del libro una novela perdida. El título juega con un doble sentido. Almas Muertas se refiere realmente a los siervos fallecidos, pero metafóricamente a la decadencia espiritual y moral de la sociedad rusa
donde los vivos actúan como muertos en vida por su codicia y vulgaridad. Los nombres de los personajes son simbólicos. Sobakevich deriva de sobaca, perro, reflejando su tosquedad. Plyushkin evoca acumulación. Y Chichikov suena como un estornudo, simbolizando su insignificancia. Gogol tenía numerosas fobias, incluyendo a las tormentas, y su verdadero apellido era Yanovsky, cambiado por su abuelo para reclamar nobleza. Murió a los 42 años, posiblemente por inanición autoimpuesta durante un severo ayuno, influenciado por su crisis mental y espiritual. Son notables las influencias literarias de El Quijote de Cervantes y los papeles del Club Pickwick de Charles Dickens. Gogol escribió la obra como un poema épico para enfatizar su ambición de capturar la esencia rusa, similar a la Ilíada o la Odisea. La publicación causó controversia. Fue elogiada por el crítico literario y filósofo Vissarion Belinsky, quien destacó su acertado retrato mórbido de la sociedad de la época, aunque también causó discrepancias, sobre todo en el estamento conservador, por considerar sus posicionamientos como desfavorables para el progreso del imperio. Sin embargo, Gogol se defendió con sólidos argumentos en cartas posteriores.